Si te cambiaste recientemente de Android a un nuevo iPhone o simplemente quieres que tu teléfono se comporte más como un teléfono que tenga servicios de Google, en este video te estaré dando varios trucos y tips para que hagas tu iPhone más como un teléfono con Android. Así que comencemos. Bueno, lo primero que tienes que hacer para transformar un poco tu iPhone en un teléfono como Android o con un teléfono con todos los servicios de Google es entonces descargar prácticamente todas las aplicaciones que tenías en tu teléfono con Android, y para poder hacer eso simplemente puedes ir a la tienda de aplicaciones y vas a encontrar prácticamente todas las aplicaciones que tenías en tu teléfono con Android o todos los servicios que existen con los servicios de Google, como por ejemplo el asistente, el navegador Chrome, la parte de los archivos en la nube con Google Drive, tu correo electrónico con Gmail y mucho más, para que entonces tengas acceso a todos los servicios de Google en tu iPhone. Para poder encontrar todas estas aplicaciones podemos ir directamente a la tienda de aplicaciones y escribir Google, y ahí vamos a encontrar prácticamente todas las aplicaciones. Apretamos aquí por ejemplo el navegador Chrome y vamos a tocar aquí en la parte inferior del navegador. Aquí podemos ir directamente a la compañía y todas las otras aplicaciones que tiene esta empresa, y aquí podemos ir aquí a la parte de aplicaciones y nos podemos mover hacia la izquierda para que puedas encontrar todas las aplicaciones y los servicios que Google tiene para los teléfonos de Apple. Una vez entonces tengas todas las aplicaciones que quieres tener de Google, vamos entonces a comenzar a personalizar tu pantalla de inicio, y lo primero que tienes que hacer, en mi opinión, es remover los iconos aquí en la parte inferior de la pantalla, en la parte del dock donde tienes acceso a todas tus aplicaciones rápidamente, constantemente, y vamos entonces a ir dejando el dedo apretado sobre estas aplicaciones. Le das aquí a eliminar de la pantalla de inicio para que entonces solamente tengas las aplicaciones que realmente quieres tener en esta área. Una vez entonces hagas esto, simplemente vamos a ir aquí a la librería de aplicaciones y entonces podemos arrastrar este icono para entonces llevarlo aquí a la parte del dock para que puedas tener esa aplicación ahí constantemente, y entonces harás eso para todas las aplicaciones que quieras tener. También las puedes añadir directamente a una pantalla de inicio. Vamos aquí a añadir a Google Drive para colocarlo como un icono en la pantalla de inicio. Así que una vez termines todo eso, pasemos entonces al próximo paso de transformar tu iPhone a un teléfono prácticamente con todos los servicios de Google. Bueno, y entonces tengo mi pantalla de inicio con todas las aplicaciones que yo prefiero utilizar de parte de Google, pero algo que muchas personas quieren hacer es que entonces el navegador Chrome se convierta en tu navegador predeterminado para entonces navegar al internet. Para entonces lograr eso, vamos a ir aquí a la parte de configuración y vamos a bajar prácticamente hasta la parte final donde empiezas a encontrar todas las aplicaciones, y aquí vamos directamente a Chrome, y entonces vas aquí a seleccionar la parte de navegador predeterminado. Obviamente tu teléfono viene como Safari, como el navegador predeterminado, pero aquí entonces simplemente puedes seleccionar a Chrome, y una vez entonces hagas eso, cada vez que toques algún enlace, cada vez que vayas directamente al internet, pues entonces tu teléfono estará yendo a Chrome en vez de a Safari. Además de colocar a Chrome como tu navegador predeterminado, otra cosa que también puedes cambiar es la aplicación de correos electrónicos predeterminada en tu teléfono, y si obviamente prefieres los servicios de Google, pues Gmail sería tu aplicación, y para poder hacer eso es prácticamente idéntico a lo de Chrome. Vamos a ir aquí a la parte de configuración y vamos a bajar hasta bastante hasta que encontremos aquí las aplicaciones, y vamos aquí a Gmail y entonces tocamos aquí de aplicación de correo predeterminada. Obviamente tu teléfono viene con la aplicación de Apple, tocamos aquí y seleccionamos Gmail, y entonces ahora cada vez que toques un correo electrónico en internet o tengas que escribir un correo, la aplicación que se va a abrir será Gmail y no la de Apple. Algo que muchas personas que vienen de Android a un teléfono con Apple quieren hacer es entonces utilizar el teclado que tenían en su teléfono anterior, y muchas personas prefieren el teclado de Google que se llama Gboard, y para poder activarlo en tu teléfono vamos a ir aquí directamente a la aplicación, y aquí entonces te permitirá comenzar la configuración. Pero hay algo muy importante que tienes que hacer, es que tienes que permitirle acceso a este teclado para que pueda funcionar con el sistema operativo. Aquí te da los pasos, pero yo te estaré enseñando cómo lo tienes que hacer. Le damos aquí a empezar y nos lleva directamente aquí a la parte de configuración de Gboard, y le vamos a dar aquí a la parte de teclados, y entonces aquí vamos a estar activando este teclado, y tenemos que darle también acceso completo al teclado. Nos va a dar una advertencia, pero simplemente le damos permitir, y entonces ahora finalmente tenemos este teclado activado en nuestro iPhone. Luego de que actives este teclado, ahora cuando vayamos por ejemplo a conversar con alguien, vamos aquí a tocar el icono inferior que parece como un mundito, lo dejamos aquí apretado y podemos ir y brincar directamente a Gboard, el teclado de Google que tiene obviamente un sinnúmero de funciones y de servicios
servicios directamente de Google, como por ejemplo un traductor directamente dentro de este teclado. Tiene acceso a la parte de YouTube para poder enviar videos, a la parte de mapas para que puedas compartir tu ubicación, y obviamente para muchas personas pues prefieren utilizar este teclado, ya que pueden hacer preguntas directamente a Google, directamente desde el teclado, para que te puedas ahorrar un paso. Otra cosa que muchas personas están acostumbradas cuando entonces utilizan un teléfono con Android sería la bandeja de aplicaciones, y ahora el iPhone sí tiene una bandeja de aplicaciones pero un poco diferente, ya que entonces cuando te deslices a la extrema derecha vas a tener aquí lo que Apple llama una biblioteca de aplicaciones, y tienes aquí acceso a todas tus aplicaciones organizadas automáticamente por Apple, como la parte de recientes, sugeridas, utilidades, creatividad y mucho más. Pero si quieres ver una lista completa de tus aplicaciones, entonces puedes ir aquí a la parte de búsqueda, y aquí puedes encontrar en orden alfabético todas las aplicaciones que tengas, y te puedes deslizar rápidamente aquí poniendo tu pulgar o tu dedo encima de estas letras para que puedas brincar entre las diferentes letras para que puedas encontrar la aplicación que quieres encontrar. Y digamos que por ejemplo quiero añadir la aplicación de WhatsApp a mi pantalla de inicio, lo puedes hacer directamente desde aquí, o también obviamente puedes abrir esa aplicación desde esa parte del teléfono. Además de la bandeja de aplicaciones, algo bien importante para muchas personas que vienen de Android sería la parte de widgets, y ahora en el iPhone sí puedes tener widgets, y para poder añadir eso vamos a dejar el dedo apretado sobre la pantalla de inicio y tocamos aquí el botón de más, y entonces aquí puedes ir moviéndote entre los diferentes widgets. Obviamente los de Google son los que quieras seguramente añadir. Aquí tenemos por ejemplo el de calendario para que puedas ver constantemente tu calendario. A mí me gusta añadir ese sería mi opinión. Y otra cosa que también puedes añadir sería la parte de búsqueda, que es una aplicación muy buena, la parte de Google, para que puedas tener este widget bastante grande. Vamos aquí a añadirlo, puedes encontrar otros tamaños como este pequeñito o uno más grande. Este a mí me gusta porque tienes acceso a muchas cosas como escribir, también hacer búsquedas por voz, y la parte de Google Lens para que puedas escanear cosas en el mundo real y hacer búsquedas. Y entonces de esta manera ves que puedes añadir diferentes widgets a tu pantalla de inicio para que tengas una experiencia un poco más cercana a lo que tenías con Android. Obviamente si vienes de Android o prefieres los servicios de Google, seguramente vas a querer utilizar el asistente de Google en vez de tener que utilizar al asistente de Apple. No voy a decir el nombre para que no se active ningún dispositivo en mi casa. Y obviamente puedes descargar la aplicación del asistente y hacer búsquedas por voz o hacer búsquedas con el teclado, pero lo más importante que seguramente vas a querer hacer es colocar este asistente virtual de Google como una activación que puedes hacer utilizando tu voz, de la misma manera que puedes activar Siri en los equipos de Apple. Para poder activar el asistente de Google con un comando de voz sumamente fácil, lo primero que tienes que hacer es ir a la aplicación de shortcuts o atajos que viene instalada en tu teléfono. Aquí la tengo aquí rápidamente accesible, y vamos a tocar aquí el botón de más para crear un nuevo atajo. Le damos aquí agregar acción, y entonces algo que puedes hacer es simplemente tocar aquí la parte de aplicaciones, y vamos aquí a ir directamente a la parte de el asistente, y aquí el teléfono nos va a dar algunos atajos para poder hacer esta parte de activar el asistente de Google. Y lo que tenemos que seleccionar aquí sería la parte de este comando, que no voy a decirlo, le das aquí. Y entonces una vez crees esto, algo bien importante es que tienes que cambiarle el nombre para que puedas colocar un nombre que sea más fácil de decir en español. Obviamente puedes aquí escribir lo que tú quieras, pero seguramente muchas personas quizás estarán colocando este comando. Oye, ustedes saben quién es el nombre, le damos aquí. Y entonces cuando tengas este comando, este atajo creado con este nombre o con cualquier nombre que quieras hacer, ahora simplemente vamos a utilizar a Siri para poder activar este comando. Una vez hayas creado eso y ya tengas la función de oye, ustedes saben quién activada en tu iPhone, simplemente puedes decir oye Siri, oye Google, ¿qué quieres preguntarle a Google? ¿cuánto es 5 más 5? Y entonces, como puedes ver utilizando esta parte de los comandos, puedes enviar ese comando de voz directamente al asistente de Google para que entonces puedas tener esta respuesta y puedas dialogar y pedirle cosas al asistente de Google, que en muchas ocasiones es mucho más poderoso de lo que puede hacer Apple con Siri. En realidad esto es solamente una pequeña muestra de todo lo que puedes hacer con los servicios de Google directamente en tu iPhone. Como puedes ver, tienes acceso a muchas de las aplicaciones y servicios de esta compañía, como la parte
parte de tu casa inteligente, así que puedes tener tu casa inteligente completamente con Google y operarla directamente en tu iPhone. Puedes tener acceso a los podcasts si prefieres utilizar esta aplicación de Google. También puedes utilizar la aplicación de Google Fotos para entonces guardar todas tus fotos en la nube de esta compañía. Puedes utilizar también la aplicación de Google Keep en vez de la aplicación de notas de Apple para que entonces puedas mantenerte directamente en el ecosistema de Google aun cuando tengas un iPhone. Luego de explicarte todo esto, aquí también te estaré dejando y recomendándote otros videos muy importantes si utilizas entonces ahora un iPhone, como por ejemplo este video para que puedas tener diferentes trucos y diferentes conocimientos de cómo evitar que te roben tu iPhone. También te dejo otro tutorial muy bueno para que puedas crear diferentes enfoques, para que puedas tener diferentes perfiles en tu iPhone. Un tutorial muy importante para que le saques el máximo a tu teléfono. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber en la sección de comentarios qué te pareció este video. ¿Te gustó? ¿Tienes otros trucos para transformar tu iPhone en un equipo con Android? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que nos apoyes y nos ayudes a crecer este canal. Gracias por ver este video. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.